Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Abran sus Biblias, hermanos. El libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 13. Versículo 24. Dice la Escritura: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, también por tu Espíritu Santo, Señor, que estuvo con nosotros en alabanza. Padre, y el día de hoy tú quieres hablarnos una palabra, Señor, muy importante de exhortación, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Que cada corazón, Señor, esté abierto, Señor, y receptivo a tu palabra. Que caiga en buena tierra, te pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, este pasaje que estamos leyendo, este versículo, lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos por una razón. Dice, hay muchas personas que procuran entrar en el reino de los cielos y no podrán, dice la Escritura. Y esa palabra por sí mismo debe ser impresionante para ti que escuchas hoy, porque está diciendo que la mayoría de las personas que están procurando efectivamente entrar al reino de los cielos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Bueno, significa que muchas personas que el día de hoy asisten a una congregación cristiana, que el día de hoy oran quizás, que el día de hoy leen su palabra, muchas de ellas no van a entrar en el reino de los cielos. Y esto es alarmante, hermanos. Y obviamente no queremos que nos pase nada de esto. Y es por ello, es por esta razón, por esta cuestión tan peculiar que dice la Escritura, que el Señor nos hace una exhortación a través de Pablo. Y quisiera que me acompañes también a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Esta invitación que nos hace el apóstol Pablo dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esta palabra, hermanos, es bien importante, bien importante. El apóstol Pablo nos invita en la Escritura a examinar si verdaderamente nuestra fe, en lo que nosotros hemos dicho que creemos, en la forma en la que nosotros hemos manifestado que creemos en Jesús o en Dios, es verdadera o realmente no. Dice la Escritura, examina lo que hay, examina tu fe, examina que tu fe sea verdadera. Porque te digo que muchos procurarán entrar al reino de los cielos y no podrán. ¿Y esto qué significa, hermano? Amado, muchas personas que están en las iglesias el día de hoy, lamentablemente, estarán en el infierno después. Lamentablemente, muchas personas que hoy están en las iglesias, más tarde estarán en el infierno. ¿Por qué? Porque pensaron que su fe era genuina, pensaron que su fe era verdadera, cuando realmente no lo era. Y el día de hoy, a través de la palabra de Dios, y que sea la palabra de Dios y no mis palabras las que hablen, vamos a tener la oportunidad de examinar esa fe. Y a través de esa examinación que vamos a hacer de nosotros mismos, vamos a poder determinar si nosotros tenemos fe verdadera y si nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, quisiera que me acompañes al libro de Primera de Juan.
Este libro, esta carta la vamos a estar utilizando durante toda la enseñanza. La mayoría de los pasajes son de esta carta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice la Escritura: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. El propósito de la epístola que a continuación vamos a analizar es este. Esta carta está dirigida a aquellas personas que dice que creen en el nombre del Señor Jesús por una razón, para que tengan certeza de que ellos en verdad entrarán en la vida eterna, de que ellos en verdad escaparán de la condenación del infierno, de que ellos en verdad tienen vida eterna en sí mismos. Esta carta fue escrita con ese propósito. Y esta carta, amado, déjame comentarte un poquito por qué y en qué contexto histórico se escribió la carta de Primera de Juan, sobre la edad avanzada ya de Juan, ya cuando Juan era un apóstol, ya muy anciano. Se suscitó, se levantó en Asia Menor, en las iglesias de Asia Menor, una corriente, unas ideas, nuevas falsas doctrinas que estaban minando la fe de los cristianos que estaban en esa región. Ciertos falsos maestros empezaron a decir que, adoptando filosofías de los griegos, empezaron a decir que el cuerpo y el espíritu estaban separados en realidad, y algunos decían, por ejemplo, que no importaba realmente si el cuerpo pecaba porque el espíritu era puro por sí mismo. Cosas de este tipo son las que el apóstol Juan combatía en esta carta de Primera de Juan. Entonces el apóstol da una serie de pruebas, una serie de evidencias que tú y yo el día de hoy vamos a ver a la luz de la Escritura, y vamos a determinar si nuestra fe es verdadera o no. Amado, ¿por qué es necesaria esta palabra? La Escritura enseña que llegará un día en que habrá personas que tocarán a la puerta del Señor y le dirán al Señor: ¿no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre sacamos muchos demonios? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor nos respondiera: nunca os conocí? Mejor es analizar nuestra vida el día de hoy, hermanos. Amén. Vamos con la primera evidencia. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 6, si lo puedes volver a poner, hermano, por favor. Si decimos que tenemos comunión con él, hermano, si entre nosotros decimos que somos cristianos, si decimos que creemos verdaderamente en el nombre del Hijo de Dios, si nosotros creemos que somos salvos y que vamos a ir a la vida eterna y andamos en tinieblas, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que significa este pasaje? Yo te decía al principio que los griegos de la época contra los que está, dirigida la enseñanza, tenían un problema ahí en el que estaban adoptando una serie de filosofías extrañas que estaban minando la fe de las iglesias de Asia Menor. Y entre esas cosas que ellos decían, bueno, quizás tú has oído actualmente, todavía se manejan esas cosas,
Hay personas, hay ciertos grupos que piensan que a través del conocimiento elevado, de un raciocinio más elevado, se puede tener un verdadero y profundo conocimiento de Dios. Grupos como los gnósticos, quizás incluso como los masones, grupos de este tipo abogan por un conocimiento superior, un entendimiento superior de las cosas más allá de la Escritura. Algo en lo que tienes que acceder a él a través de la profunda meditación, a través del interiorismo en el corazón, de analizar muchas cosas. Pero el apóstol Juan aquí dice, no, Dios es luz. ¿Eso qué significa, hermano? Dios es luz. Significa que Dios no es un Dios esotérico, no es un Dios oscuro, no es un Dios que tenga cosas, significados extraños, significados ocultos en su palabra. Es un Dios que se ha revelado a sí mismo, es un Dios verdadero. Y además, hermanos, la palabra luz en la Escritura siempre es sinónimo de pureza y santidad. Las tinieblas representan también representan también al pecado, a la falsedad. Entonces, si nosotros decimos, hermano, que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que el Señor está en nuestro corazón y que hemos nacido de nuevo efectivamente, y afirmamos que nacimos de nuevo, y andamos en falsedad, andamos en mentira, no somos sinceros para con nuestros hermanos, no somos genuinos en nuestro rostro, en nuestro proceder, sino que constantemente llevamos una careta delante de los demás. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Una apariencia, no algo genuino del corazón, sino una apariencia, algo que no es la realidad de lo que está en nuestro interior. Mentimos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí comprendes? Ahora, esta palabra, andamos, viene de una palabra griega, peripateo, que significa, peripateo, andar a lo largo de un camino, andar por todos los lados de un camino. Cuando dice que andamos, que si andamos en luz, se refiere a que andamos por todo el camino. ¿Y esto qué significa? Bueno, un cristiano tiene un estilo de vida que lleva a cabo estas cosas. Quizás alguna vez un cristiano puede efectivamente caer en pecado, hermano. Quizás efectivamente alguna vez un cristiano pueda incurrir en alguna falsedad, pero su estilo de vida, hermano, y eso es algo que se nota, eso es algo que las personas podemos notar algunas veces, y no queda oculto a los ojos de Dios. Es un estilo de vida, una forma de vivir en la que predomina la veracidad y no la falsedad, en la que tú en todos tus caminos tratas de manejarte genuinamente. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Andamos en luz, hermanos? ¿Vivimos un estilo de vida conforme a la Escritura? ¿Qué más significa estar en luz, hermano? Jesucristo dijo que Él era la luz. Amén. Andar en luz también es estar pegado de Jesucristo. Es estar buscando en su palabra la guía. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si algunos cristianos, yo sé bien que algunos cristianos a veces ni siquiera abren su Biblia por una semana, por 3 días, y no actúan conforme a la voluntad de la Escritura, ¿cómo podemos decir que andamos en luz? ¿Sí comprendemos? ¿Andamos en luz verdaderamente, hermanos? ¿Somos cristianos? ¿Te dejas alumbrar por la palabra de Dios? ¿Te dejas dirigir por el Espíritu Santo? ¿Tu palabra y no tus opiniones?
no las noticias, no los libros son los que predominan tu forma de conducirte en tu vida. ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que hace que tú predomines? ¿Qué es la parte que hace que tú lleves y guíes tu vida? ¿Las novelas? Debe ser la palabra de Dios, hermanos. Para un hijo de Dios debe ser y es la palabra de Dios. Si no es así, mentimos. Dice la Escritura, mentimos. Segunda evidencia, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado, esta es una segunda evidencia muy poderosa. El verdadero cristiano, un verdadero cristiano, siempre, continuamente va a estar reconociendo su condición delante de Dios. Continuamente delante de Dios. ¿Y por qué es esto posible? Esto es posible porque, como dice la Escritura, que si tú andas en luz, entonces cuando la luz del Señor te alumbra y tú ves su santidad, siempre, hermano, va a salir el pecado que hay en nosotros. Siempre se va a mostrar nuestra pecaminosidad, nuestras faltas. Un verdadero cristiano que está en comunión con Dios, que verdaderamente ha nacido de nuevo, que verdaderamente es cristiano, siempre va a estar reconociendo sus faltas delante de Dios. Y dice la Escritura que confiesa sus faltas delante de Dios. Ahora, yo te quiero poner un ejemplo. Si tú usas alguna ropa muy blanca, caminas por las calles, te manchas un poco tu ropa porque es muy fácil de manchar. Y quizás si tú te pones en la oscuridad, las personas no se van a dar cuenta de sus manchas y tú mismo no te vas a dar cuenta de tus manchas. Pero si te expones a un reflector, enseguida las manchas se van a notar, aunque sean pequeñas. Pero cuando no hay una comunión con Dios, hermano, es imposible. Y tú ahí ves, hermano, a gente, a personas que se dicen cristianas, con predicaciones poderosas en el Espíritu, con señalamientos claros de pecado y de maldad. Y es curioso que las personas que están más consagradas, que están más dedicadas, son personas que se ven más afectadas. Y las personas que a veces no vienen un domingo, que andan en su vida, no les importan mucho las cosas, no se sienten redargüidos. ¿Por qué crees? Si Dios es tu Padre, Dios te va a hablar. Hebreos, capítulo 12, versículos del 6 al 8. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto es lo que quiero darte a entender, hermano. Eso es bien importante. Porque un verdadero cristiano va a escuchar la voz de su Padre. Si verdaderamente ha nacido de nuevo, un verdadero cristiano, Dios le va a hablar.
Dios le va a hablar porque dice la Escritura que Dios no va a dejar sin disciplina a aquellos que son sus hijos. Pero si Dios te deja sin disciplina, y si tú no escuchas la voz de Dios cuando te está señalando un pecado, cuando te está mostrando tu vida pecaminosa, y constantemente estás lleno de orgullo quizás en tu condición, cuando te arrodillas a orar quizás, y no sientes ese poder de Dios, esa santidad, esa manifestación de la santidad de Dios, y estás como el fariseo y el publicano, sintiéndote bueno, sintiendo que eres una buena persona, una buena madre, una buena abuela, un buen hijo. Amado, probablemente Dios no sea realmente tu Padre, porque dice la Escritura que Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. Fíjate que una de las cosas que yo le pido a Dios es: Señor, disciplíname, disciplíname, no me quiero desviar de tus caminos. Constantemente un cristiano, hermano, está reconociendo su condición delante de Dios y está confesando sus faltas delante de Dios, reconociendo su indignidad delante de Dios. ¿Comprendemos? ¿Por qué hay tantos falsos cristianos, hermano? Porque el gran mal del ser humano es que se siente bueno. Se sienten buenos. Sienten que realmente no hay una maldad en su corazón. Por eso hay tantos religiosos hipócritas, hermano. Tanta gente que va a la iglesia. Mira, hace no mucho hice por ahí un comentario en las redes. Qué difícil a veces, hermano, es decir que soy cristiano. Es bien difícil. Pero ¿sabes por qué? No porque a mí me avergüence el Señor Jesucristo. Es porque cuando una persona dice, soy cristiano, inmediatamente lo que la gente del mundo piensa es un fanático, es un religioso, es un hipócrita, es mi vecino que está enojándose todo el tiempo con su esposa. Ese es un religioso. Y cuando yo digo soy cristiano, la gente en automático me ve así como que este es de lo mismo. Qué difícil es decir que soy cristiano. Porque hay tantos falsos convertidos, tanta gente que se dice cristiana y no lo es. Y por eso el nombre del Señor Jesús es blasfemado. Porque la gente no reconoce su condición de verdad y por lo tanto no puede ser ayudada por Dios. Y qué triste es, hermanos, cuando el día de mañana el Señor no les quiere abrir la puerta. Gloria a Dios por aquellos, hermanos, que reconocen su condición constantemente delante de Dios y se humillan delante de Él. Tercera evidencia, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos que somos cristianos en verdad, hermano. En esto. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice, yo soy cristiano, hermano, gloria a Dios. El que dice, aleluya. No, hermano, ese no es el cristiano. Si tú vienes aquí recientemente o por primera vez y has visto uno de esos que se dicen cristianos, y tú ves que viven una vida disoluta y su familia y su casa está de cabeza, tú no estás viendo a un cristiano. Estás viendo a un hipócrita que lamentablemente está engañado y va a ir al infierno el día de mañana. Es lamentable. Por eso la Escritura nos advierte, hermano. Por eso la Escritura nos invita a examinar constantemente nuestra fe. No puede, amado, el árbol bueno dar frutos malos y no puede el árbol malo dar frutos
buenos. O das los frutos o no eres cristiano. Así de sencillo. ¿Eres cristiano? ¿Andas en luz? ¿Qué va a pasar si mueres el día de hoy, hermano? Un cristiano, un verdadero cristiano cuando se convierte, tiene una nueva relación con los mandamientos de Dios. Dice aquí que nosotros sabemos que lo conocemos en que guardamos sus mandamientos. A veces escucho algunas voces, algunas personas, algunos videos de algunos ateos, donde dicen, los mandamientos de Dios no son 10 mandamientos, son 10 imposiciones de Dios. Son cosas que le pesan al ser humano. Le pesan al ser humano. Una vez escuché así un ateo que decía, Dios pone 10 reglas, 10 cosas, y si no haces esas 10 cosas, Dios te va a mandar al infierno. Eso decía este ateo. Hermano, no hay ni un ápice de entendimiento de lo que son los mandamientos de Dios. Pero cuando una persona se convierte de corazón al Señor, algo pasa en el interior del corazón de esa persona. Algo pasa. La forma en la que ve los mandamientos de Dios, tanto las prohibiciones como las cosas que hay que hacer, empiezan a adquirir un nuevo sentido, una nueva forma de ver las cosas. Esas cosas que antes veía como imposiciones, como cosas difíciles de hacer, la persona que es transformada, que ha nacido de nuevo, se goza en los mandamientos de Dios. Tiene un gozo, un deleite muy especial. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjate que he escuchado algunas veces algunas personas que dicen, yo amo mucho a Jesús, yo amo mucho a Jesús. Y lo dicen y parecen sinceros de verdad. Yo amo mucho a Jesús, pero apenas abren sus Biblias. ¿Cómo puede una persona que ama a Dios no amar y no buscar sus mandamientos? La Escritura dice, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Son un deleite para el cristiano, para el verdadero convertido, para las personas que han nacido de nuevo. En verdad, los mandamientos de Dios adquieren un sentido diferente. Una ocasión hablaba con un hermano que no está por aquí, pero hablaba yo con él y me decía, cuando yo me convertí, además tenía el tiempo para hacerlo, cuando yo me convertí me pasaba 3, 4, 5 horas leyendo la Escritura. Era un hambre que había de leer la palabra de Dios, una sed por leer las Escrituras, porque nace un amor muy especial por la palabra de Dios, nace un gozo interior muy especial. ¿Tienes una relación nueva con los mandamientos de Dios, hermano? ¿Amas la Escritura? ¿Abres diariamente su palabra? Mira cómo piensa un verdadero nacido de nuevo. Salmo 119, versículos 97 al 104. Amado, lo que vamos a leer ahorita está evidenciando un verdadero corazón renacido de nuevo. Las personas que viven y que sienten estas cosas hacia la ley de Dios son personas que efectivamente han nacido de nuevo. Si tú nunca has sentido este afecto por la ley de Dios, yo te invito, como dice 2 de Corintios, examina tu fe el día de hoy. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces,
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es una persona que se saborea la palabra de Dios, que se le hace algo deleitoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una nueva relación con los mandamientos de Dios. Un anhelo por obedecer la voluntad de Dios. Porque la ve, como decía Pablo, reconozco que tu ley es santa, justa y buena. ¿Te das cuenta cómo cambia el corazón de un verdadero nacido de nuevo? Amado, ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes una nueva relación con los mandamientos de Dios? ¿En tu corazón hay un amor fuerte por la palabra de Dios? ¿Los mandamientos de Dios no te son gravosos? ¿O todavía te pesa dejar ese programa de televisión que te gusta tanto? ¿Cómo está tu corazón para con Dios? Ama su ley. Efectivamente, hermanos, el verdadero creyente tiene un estilo de vida en el que guarda y obedece y ama los mandamientos de Dios. Es una evidencia muy fuerte. Los que son de Dios aman su palabra, hermanos. Vamos a ver otra evidencia más. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice la Escritura: el que dice que permanece en Él, el que asegura ser cristiano, el que dice que es un verdadero creyente, el que en verdad se declara a sí mismo hijo de Dios, debe andar como Él anduvo. Amado, la Escritura decía de Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y hay cristianos, hermano, que no se quieren negar ni un pequeño lujito, no se quieren limitar ni una pequeña cosita. Esos cristianos, hermano, que tú ves por ahí que andan en otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, muestran muy poco su forma de imitar a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús tenía compasión de los necesitados. Jesús andaba procurando todo el tiempo predicar la palabra de Dios a los demás, darle testimonio a las personas, llevar a las personas a la adoración al Padre. Andaba siempre guardándose, procurando la santidad todo el tiempo, y andaba efectivamente en la santidad. Y entonces quizás, hermano, cuando tú veas tu vida y ves la de Jesús, a lo mejor digas: no, pues ya todos nos vamos a ir al infierno entonces. Pero lo que la Escritura aquí nos quiere dar a entender es un estilo de vida. Déjame ponerte un ejemplo. Si tú ves a un chico, un muchachito, quizás un niño de unos 10 años, vive en la granja. Su padre, bueno, también granjero, pues lleva pesados cubos de agua o de leche, o lleva la comida, y quizás con sus botas, un señor con mucha fuerza. Y tú a lo mejor vas a ver a un niño que va atrás de su padre, intentando torpemente seguir los pasos que su padre da. Quizás se le van cayendo las cosas, quizás tropieza, quizás las botas le quedan grandes, pero es claro que es un niño que quiere seguir y imitar a su padre. ¿Sí me entiendes? Cuando una persona ha nacido verdaderamente de nuevo y se ha convertido, se nota, hermano, es evidente que quiere seguir a su Señor. Es evidente que es una persona que quiere estar viviendo un estilo de vida como lo ve en la Escritura, y tiene hambre constante de buscar en la palabra de Dios cómo vivía Jesús. ¿Qué dicen los evangelios acerca de Él?
¿Qué dicen las epístolas acerca de la forma en la que vivía Jesús? Y procura imitarle. Cuando tú ves una persona más ocupada en otras cosas que se dice cristiana, que en seguir los pasos de Jesús y tratar de conformarse a la imagen de Jesús cada día, tú no estás viendo un cristiano verdadero. No estás viendo un cristiano verdadero. Si tú, lamentablemente por algunas personas en tu cabeza, has concebido la idea de un cristianismo de una persona que es, como en estas características, una persona que no tiene compasión, una persona que pelea con sus vecinos, lamentablemente tú has recibido un falso testimonio, pero no estás delante de un verdadero hijo de Dios. ¿Buscas imitar al Señor Jesús, hermano? En tu carácter, en la ligereza, en tus caminos. ¿Buscas imitar al Hijo de Dios? ¿Te guardas como el Hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo, hermano? ¿Cuál será tu destino al final de los tiempos, hermano? Si sigues tu caminar igual. ¿Verás la vida eterna? Examinaos a vosotros mismos, hermano. Fíjate que te decía yo que este libro se escribió para combatir una serie de filosofías griegas. Y mira, en aquel entonces se estaba difundiendo mucho un pensamiento griego en cuanto a la forma de conocer a Dios. En ese pensamiento griego, y yo creo que te va a sonar similar o familiar, las épocas de esa persona pretendían encontrar a Dios en una experiencia emocional. Al iniciado en este pensamiento griego, se le daba un largo curso de instrucción, se le trabajaba emocionalmente, guiándole a un punto altísimo de expectación y sensibilidad emocional. Una vez que estaba en ese punto, se le permitía pasar por la experiencia pasional en la que se representaba la escena de un Dios. Todo estaba diseñado para producir una atmósfera emocional fuerte. Había una iluminación sofisticada, había música sensual y había perfumes de incienso por todos lados. En esta atmósfera que se daba, se representaba al Dios hasta que podía proclamar la persona: yo soy tú y tú eres yo. Esto no era tanto conocer a Dios como sentir a Dios. Los griegos de aquel entonces buscaban este tipo de experiencias fuertemente emocionales. ¿Lo has visto alguna vez en algunas iglesias? Experiencias fuertemente emocionales, conocer a Dios en base a cuánto sientes, a cuánta emoción despierta en tu interior. Y sin embargo, como todas las experiencias emocionales, duran muy poquito tiempo. Son como aquella semilla, hermano, que caen entre pedregales, pero su raíz es corta, no tiene duración. ¿Cómo conociste a Dios, hermano? Los cristianos, incluso los judíos de la época, para ellos la manera correcta de conocer a Dios no era necesariamente por una experiencia exótica de emoción, sino por la propia revelación de Dios. El Dios que se revelaba a sí mismo era un Dios santo, y su santidad conllevaba la obligación para el adorador de él también ser santo. Un teólogo llamado Bruck dice: Juan no puede concebir ningún conocimiento real de Dios que no desemboque en la obediencia verdadera. El conocimiento de Dios se puede demostrar solamente por la obediencia a Dios. Por lo tanto, la única manera en que podemos mostrar que conocemos a Dios es imitando a Cristo. Siempre, hermano, hay una gran diferencia entre decirle a Jesús: Señor, quiero ser como tú. Fíjate lo que te voy a decir. Hay una gran diferencia
entre que tú le digas a Jesús, Señor, quiero ser como tú, inundado de lágrimas, y que efectivamente lo hagas. Hay una gran diferencia. ¿Cómo has conocido a Dios? ¿Una experiencia emocional? ¿O ha sido una experiencia quizás también emocional, pero que te ha llevado en fe a dar pasos firmes a la obediencia a Dios? ¿Cómo has conocido a Dios? Otra evidencia, hermanos. Esta es muy importante. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos del 9 al 11. Dice la Escritura: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esa es una evidencia muy fuerte, hermano. Fíjate, cuando yo me convertí, yo era bien torpe todavía, hermano. Cuando recién me convertí, caminaba con mucha torpeza, a veces cometía muchas imprudencias, quizás incluso caí en pecados alguna vez. Pero sí pasó algo en mi interior, algo muy especial. Mis afectos empezaron a cambiar. Antes de que yo me convirtiera, yo veía a los cristianos como exagerados, mojigatos. Yo sentía un rechazo hacia ellos. Pero cuando me convertí, Cristo cambió mi interior. Y ahora, de pasar a rechazarlos, ahora yo quería estar con ellos. Buscaba su compañerismo, buscaba estar con ellos, buscaba su cuidado. Y eso es una evidencia siempre bien clara de que Dios ha hecho una obra en el corazón. Cuando tú en tu corazón, hermano, todavía no puedes perdonar a los hermanos por alguna falta que te hayan hecho, o si aún no puedes acercarte con libertad a ciertos hermanos, o no puedes hablar pacíficamente con algún hermano, o reconocer tus faltas aún delante de algunos hermanos, tú estás dando evidencia de que verdaderamente no has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. Dice la Escritura, el que a Dios ama, ama a lo suyo, ama a sus hijos. Si tú amas a Dios en verdad, ese amor se va a manifestar en amor a los hermanos. Si tú no amas a los hermanos, si tú no buscas la comunión con los hermanos, amado, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Todavía estás en tus pecados. Todavía. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay un montón de personas así, hermano. Hay un montón de personas en las iglesias así, que constantemente le dicen a Dios, Dios, yo te amo, y parecen sinceros en su alabanza, levantan sus manos y dicen, Dios, yo te amo, y constantemente en su casa quizás o con sus compañeros están hablando de amor y que aman a Dios, pero no se demuestran un afecto real con sus hermanos. Esta palabra, desamor, significa desatención. Cuando tú ves a un hermano en necesidad, ¿qué sientes? ¿Qué haces? ¿Qué procuras para él? El amor a Dios siempre se va a manifestar en que tú amas, procuras
y cuidas a tus hermanos siempre. Siempre. Si no procuras, si no cuidas a tus hermanos, tú eres un falso cristiano, amado. Y yo no me regocijo de decir estas cosas. Yo las digo hoy porque el Señor hoy quiere decirlas. Porque quiere salvar. Cuando el Señor llama la atención es porque quiere salvar. Es porque te habla tu vida y quiere que reconozcas tu condición. Si es que no estás dando los frutos que son de Él. ¿Amas a tus hermanos? ¿Perdonas a tus hermanos? ¿Buscas comunión con tus hermanos? Que Dios nos ayude, hermano. El verdadero cristiano procura, perdona, guía, instruye y amonesta a sus hermanos. Siempre, siempre busca su bien, aunque sea doloroso para él, aunque sea doloroso para el otro, siempre va a buscar en amor el bien de sus hermanos. Si tú ves a un hermano que sus hijos se andan desviando y no le dices nada, tú no amas a tus hermanos. Si tú ves que un hermano le falta algo en lo económico, no tiene para comer y no eres capaz de extenderle algo, tú no amas a tus hermanos y por lo tanto no amas a Dios. Y el amor de Dios y el Espíritu Santo no está en tu vida. Pero si amas a tus hermanos en verdad, aquellos que me escuchan, si tú amas a tus hermanos y te duelen tus hermanos, como dice la Escritura, como decía Pablo, que os amo con el entrañable amor de Cristo. Y si en verdad sientes ese entrañable, ese dolor por tus hermanos, entonces tú eres un verdadero cristiano. El amor de Dios efectivamente se ha derramado en ti. Pero si no es así, ¿por qué te sigues llamando cristiano? ¿Por qué sigues pensando que cuando mueras vas a ir a la vida eterna? ¿Por qué sigues pensando que irás al paraíso, que has nacido de nuevo? Te estoy hablando con la Escritura, hermano. En tu casa tú puedes revisar estos pasajes que te estoy dando. O todo el libro de Primera de Juan, no es muy largo. Y uno a uno puedes ir viendo las evidencias y los frutos de un verdadero cristiano, que siempre anda en luz, que siempre reconoce sus faltas delante de Dios, que siempre reconoce su pecaminosidad delante de Dios, que habla con Dios continuamente, tiene comunión con Él, anda en la luz, ora continuamente, lee su palabra continuamente, ama a los hermanos, obedece sus mandamientos. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Otra evidencia, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A qué se refiere el mundo la Escritura, hermano? ¿Qué es el mundo? ¿Amas al mundo? ¿Qué es el mundo? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice el mundo? El mundo es el sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás y todo lo que ofrece en oposición a Dios, su palabra y su pueblo. ¿Qué es el mundo? Hermano, acabo de ver, me metí por ahí a curiosear en el Facebook de una muchacha que dice que es cristiana. Su Facebook está lleno de citas de libros, todos con ideas contrarias a las Escrituras.
un montón de ideas de este mundo que lee en todos esos libros, y todas ellas eran contrarias a lo que la Escritura enseña. Su muro estaba lleno de esas cosas. Esa chica no era una verdadera cristiana. Tiene un apego a las ideas, a las tendencias y a las corrientes que este mundo nos enseña. Este mundo nos enseña muchas cosas muy distintas a lo que enseña la palabra de Dios. Tú puedes casi prender la televisión y casi en cualquier programa vas a recibir de una manera implícita o explícita una enseñanza que es contraria a las Escrituras, siempre, hermano. Y sin embargo, hay un montón de cristianos que tienen su tele prendida todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Amas al mundo? ¿Amas al mundo? ¿Cómo te vistes? ¿Como el mundo lo marca o como lo marca la Escritura? ¿Has leído en la Escritura? ¿Te preocupas en la Escritura para ver cómo debes hablar? ¿Qué debes escuchar y qué no? ¿Cómo te debes de vestir? ¿Buscas en la Escritura? ¿O te vistes y hablas lo que el mundo te ofrece? ¿Cómo te conduces, hermano? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son dos opuestos. Si tú amas a Dios, vas a amar a tus hermanos. Pero si tú amas al mundo, entonces tu Padre no es Dios. Porque el que domina las cosas y las ideas del mundo, dice la Escritura, es Satanás. Cada ser humano o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, una de dos: o eres un cristiano genuino que te caracterizas por el amor y la obediencia a Dios, o un no cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizados por el sistema mundano controlado por Satanás. No existe un terreno medio entre estas dos alternativas para que alguien afirme ser nacido de nuevo. Los falsos maestros de los que te he estado hablando, en los que combate la carta de Primera de Juan, estaban adoptando un montón de ideas filosóficas de Platón, un montón de ideas filosóficas de los filósofos griegos de su época, y ellos tenían un apego más que a la Escritura, a las cosas que estos filósofos enseñaban. ¿De dónde, hermano, sacas tu estilo de vida? ¿Conforme a qué riges tu vida? ¿Eres cristiano? ¿Te has convertido alguna vez? ¿Cuál es ese sistema mundano? Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia, pero fornicación, ¿sí sabemos qué es la fornicación, hermanos? La perversión de la sexualidad, las relaciones sexuales antes del matrimonio, la pornografía, fornicación y toda inmundicia o avaricia, que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellas. Hermano, ¿de qué están llenas las revistas, los programas de radio y la mayoría de los programas de televisión? Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, truhanerías. Dice la Escritura, ni aún se nombre entre vosotros, que ni siquiera salga de tu boca, dice. Pero si prendes tu televisor, hermano,
Y te encanta ver los canales en donde se dicen un montón de estas cosas y la gente está ahí disfrutando con todas esas cosas. Hermano, tú amas al mundo, no eres cristiano en realidad. Un cristiano verdadero, en cuanto Dios lo adopta como su hijo, siente un rechazo automáticamente por esas cosas que no le dan gloria a Dios. No se le da gloria a Dios en la televisión, hermano. Y un cristiano verdadero va a sentir un rechazo hacia esas cosas que saben que ofende a su Padre. Amén. Si tú no sientes un rechazo por eso que ofende, que tú sabes bien que ofende a Dios, ¿cómo puedes decir que eres cristiano? Solo un verdadero cristiano siente repulsión por las cosas del mundo que ofenden a Dios. Solo un verdadero cristiano. Antes nosotros teníamos una afección, un afecto al mundo. Nos gustaban las cosas del mundo. Por eso esto es una evidencia, porque Dios transforma el corazón y cambia nuestros afectos en el interior. ¿Sí comprendemos? Dice incluso, no seáis partícipes con ellas. Luego ahí veo a los grupos religiosos todavía bailando salsa cristiana, reggaetón cristiano. ¿Qué es eso? Aman al mundo todavía, hermanos. Siguiente evidencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. ¿Cómo te has sentido hasta ahora? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Un verdadero creyente, hermano, al momento de su conversión, adquiere una nueva relación con el pecado. ¿Y a qué me refiero con esto de una nueva relación? Que antes el pecado, el creyente, la persona, amaba el pecado. Amaba las cosas ilícitas, le producían mucho placer y las buscaba constantemente. Constantemente estaba buscando esa relación torcida, esas cosas inmundas aquí y allá. Había una relación especial con el pecado en un amor hacia el pecado. Estas personas que no han nacido de nuevo, les agrada mucho el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que no es la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué significa? Significa que si tú vives tu vida, hermano, en un estilo de vida en el que no estás caminando conforme a la voluntad de Dios y tu vida no se está ciñendo a la voluntad de Dios, hermano, tú amas el pecado. Si todos tus pasos en tu educación a tus hijos, en tu trato con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus vecinos, no lo riges exactamente como Dios te dice y marca en su voluntad, hermano, estás en pecado. Y amas el pecado. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Eres orgulloso? ¿Eres avaro?
¿Amas el pecado todavía? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Por qué camino andas? ¿Eres cristiano? ¿O solo vienes a la iglesia para que digan que eres cristiano? Déjame hacerte una pregunta. ¿Siquiera esto te redarguye? Porque cuando Dios es tu Padre, el Espíritu Santo habla. Pero cuando hay una piedra en el corazón y no quieres dejar entrar a Dios, Dios no puede hablar. Si tú no puedes ver tu propia condición, ni siquiera Dios te puede ayudar. ¿Amas el pecado todavía? Es mejor reconocer delante de Dios que todavía te gustan las cosas que sabes que no le agradan a Dios. Que todavía quieres hacer eso que sabes que no le agrada a Dios. Es mejor reconocerlo, hermano. Es mejor aceptar y decir delante de Dios: Señor, no soy salvo. Y si yo muero hoy, voy a ir al infierno, Señor. Es mejor, hermano. Es mejor, amado, que tú reconozcas hoy en esta tierra tu condición delante de Dios. ¿Estás dando o no los frutos de un verdadero cristiano? ¿Estás viviendo o no la vida de un verdadero cristiano? ¿Amas al mundo verdaderamente o no? ¿Amas el pecado o no? ¿Aborreces el pecado? ¿Aborreces las cosas que sabes que a Dios le aborrecen? La Escritura habla que Dios pone su propia naturaleza en nosotros, su propio sentir. Por eso es que un cristiano verdadero siente una repulsión hacia el pecado. Cambia la naturaleza. No es algo que hagas tú, es algo que hace Dios en ti, si has nacido de nuevo. Amén. Ahora, este pasaje es un poco radical, de Primera de Juan, porque dice que no peca, dice que el que ha nacido de Dios no peca, pero solo quería aclararte una cosa. En el sentido de este pasaje, en el griego, tú sabes que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el sentido en griego de este pasaje indica nuevamente una práctica del pecado, un estilo de vida en el que continuamente estás pecando. Porque decía otro pasaje que acabamos de estudiar, que el cristiano constantemente está reconociendo su pecado delante de Dios. Pero hay una diferencia entre el creyente y el no creyente verdadero. Que un creyente verdadero peca, pero no puede soportar permanecer en ese pecado. ¿Sí me explico? Un creyente verdadero puede llegar a decir una mentira, quizás muy de vez en cuando, y va a ser muy raro, muy difícilmente, porque hay un odio hacia la mentira. Pero cuando se manifiesta una mentira, el Espíritu Santo, si verdaderamente Dios es tu Padre, te habla. Y cuando Dios te habla, tú repudias lo que acabas de hacer. Hasta te repudias a ti mismo. La psicología enseña: ámate a ti mismo. Cristo dice: el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que no aborrece todo lo que posee en esta vida no puede ser mi discípulo. ¿Quién está en tu vida por encima de Dios? ¿Tienes verdaderamente la nueva naturaleza que Dios da? Si no tienes este sistema de alarma, deberías preocuparte, hermana. Deberías tener temor de a dónde vas a ir si mueres. Pero Dios quiere salvarte, hermano. Amado que me escuchas, esta palabra que hoy hablo no es porque esté buscando desenmascarar a todo el mundo o algo así. Esta palabra que hoy Dios habla es porque Dios quiere salvar. En el Antiguo Testamento, cuando los santos profetas predicaban contra el pueblo condenación y juicio, era porque al final Dios quería salvar. ¿Aceptarás tú las palabras que hoy Dios te habla? ¿Entenderás tú lo que es un verdadero cristiano? Y reconocerás delante de Dios lo que eres. ¿Qué frutos has dado hasta ahora en tu vida cristiana, hermano? Quizás
Quizás en este momento yo estoy hablando con personas que verdaderamente han nacido de nuevo, pero quizás han decaído un poco en su fe. Han dejado de dar algunos frutos. El amor al mundo está llamando un poco. Hoy Dios también te quiere restaurar. Que no nos pase esto, hermanos. Lucas, capítulo 13, versículos 24 al 28. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Examinaos vuestra fe, hermanos. Examinaos a vosotros mismos, que estéis en la fe. Y quiero hacerte una aclaración. Si tú hoy has visto que no estás dando los frutos de la fe, no te equivoques. No busques hacer las cosas que dice el libro, porque no puede el árbol malo dar frutos buenos. Busca convertirte a Dios de todo corazón. No trates de componer lo que hoy viste un poco mal. Conviértete a Dios de todo corazón. De todo corazón. Si tú hoy no has encontrado estos frutos que habla la Escritura, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Amén. Cierra tus ojos un momento, hermano. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, no si moralizares tu vida, hermano. Si te convirtieres de todo corazón, si reconocieres hoy delante de Dios verdaderamente tu condición, le entregares a Dios la dureza de tu corazón, que reconozcas delante de Dios: Señor, soy duro de corazón, ni siquiera puedo sentir nada cuando escucho tu reprensión. Si te conviertes, si te convirtieres, Dios no quiere que pases tu vida en la eternidad en el infierno, hermano. Dios quiere salvar, quiere salvar aquellos que estén dispuestos a reconocer su condición, a reconocer su necesidad. Y como te decía, siempre es bien curioso darse cuenta que las personas más santas, que viven en mayor santidad, son las que más redargüidas son.
Cómo me asombra ver que algunos que se dicen cristianos no sienten nada, aunque Dios les esté hablando. ¿Qué te habla Dios a ti verdaderamente? ¿Das los frutos de un cristiano? ¿O ni siquiera te importa si los das o no? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y siempre sacares lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, serás como mi boca. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y siempre sacares lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Padre, tu palabra dice, Señor, que tu palabra es como un martillo que quebranta la roca, Señor. Y muchos de nosotros, Señor, llegamos con el corazón duro a ti, Señor. Y tú tuviste compasión, Señor. Aún mi corazón, Señor, estaba lleno de soberbia, Señor, y de justicia propia, Señor. Pero tú me mostraste, Señor, tu santidad y me mostraste mi pecado, Señor. Padre, y en tu misericordia, Señor, me diste vida, Señor, cuando estaba humillado delante de ti. Y te agradezco, Señor, y te doy gloria por ello, Señor. Padre, necesitamos, Señor, ser humillados, Señor, por tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, marque al corazón de cada uno de nosotros nuestra verdadera condición, Señor. Padre, ten compasión. Te lo suplico, Señor. Revela, Señor, la maldad y la condición de nosotros, Señor, para que venga tu luz admirable, Señor, y nos dé vida verdadera, Señor. Padre, quita la venda, Señor, que el diablo ha puesto en los ojos, y ven tú con tu luz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, da vida a cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí, por amor de tu Hijo, Señor. Porque dice tu palabra que no vino tu Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque esta palabra, Señor,
no es de condenación, sino de exhortación, Señor, para aquellos a que tú quieres salvar, Señor. Haz lo posible, Padre. Te lo suplico, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel.